Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a jugar a la persona y contar cuántos ciudadanos hay en cada lugar, en cada país, en cada estado, en cada región. Y cada uno debía ir al lugar que pertenecía a donde había nacido. ¿Por qué así? No lo sé, porque contarlo aquí, contarlo allá es lo mismo, pero en esos días no había computadora, creemos nosotros. No había computadora y era mejor tener el lugar preciso del nacimiento de cada persona según el criterio que ellos querían. Pero ese criterio no fue casual. Ese criterio estaba determinado por Dios. Ese criterio estaba determinado por Dios. Porque Dios había dicho que Jesús, que el Salvador del mundo, nacería en Belén. Eso está en Miqueas 5, 2, donde dice, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la tribu de Judá, de ti me saldrá quien es el Salvador desde los tiempos de la eternidad. O sea, está hablando de la existencia eterna de Cristo. Ay, qué lindo, porque Cristo es Dios. Oye, que sus salidas son desde los tiempos de la eternidad y que nacería en Belén de Judea, dice Miqueas 5:2. Ahí no está diciendo el lugar. Nos dice también históricamente, al decirnos quién era rey, quién gobernaba aquí, quién gobernaba allá, quién era cada uno de esos. Nos está diciendo también datos históricos comprobables de que esas personas existieron y que verdaderamente ejercieron esas funciones que dice aquí. Allá, ya hay información de la veracidad de la existencia de Cristo, pero informaciones precisas, hermano. Precisas. Pero lo más lindo es esa profecía de Miqueas 5:2, que se generó una situación que el rey quiso, no sé por qué, no lo dice. Se generó y el rey ordenó que se hiciese un censo, pero que cada uno debía irse para el lugar donde pertenecía, había nacido. Como José había nacido en Belén y María también, porque los dos se ha determinado que eran de la descendencia de David, aunque la importancia de la descendencia venía por el hombre, no por la mujer. Entonces tuvieron que irse a Belén. ¿Y qué cosa? Que ella estaba embarazada y le agarró el parto allá. Le agarró el parto allá para que se cumpliese toda la palabra de Dios. Para que no haya duda de que Dios está interesado en nosotros. Yo leí ayer y esta mañana, escuché un mensaje de un tipo que escribió un libro que se llama una mala palabra, religión. Una mala palabra, religión. Como que la religión es una prostituta. Y le preguntaron a él, ¿y por qué tú dices eso? Yo, porque si es verdad que si tú y yo bueno, entonces ¿por qué permite que pasen tantas cosas? ¿Por qué trae al mundo a la gente y trae el sufrimiento y trae él y trae los otros? Yo lo borré, ¿sabes? Le di un borrón porque me lo mandó mi querido hermano. Y no sin antes contestarle que no fue Dios que trajo la maldad y el pecado. Que Dios le dice todavía al hombre, te pongo camino de vida y te pongo camino de muerte. Camino de muerte, haciendo lo que te da tu gana. Inclusive hay personas que estamos en la iglesia y estamos en camino de muerte. Porque el camino de vida es obedecer a Dios. El camino de vida es humillarse a Dios. Pero veremos, inclusive, si Dios nos lo guía, que aquí hubo una situación en la cual dice la Biblia que cuando Pablo fue a predicar en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, fue a predicar a un sitio, 16, 18 también, hubo personas que lo oyeron
Y dice, ¿quiénes son estos? Parece que predican un nuevo Dios. Otro, vamos a irlo a ver de qué se trata. Y dice la Biblia que llegó a Atenas y él estaba predicando y vinieron como a forcillar con él y dijo, no, espérese, nosotros estamos predicando. ¿Y sabe qué pasa? Cuando yo venía entrando había un mausoleo, había una dedicación a un Dios que dice, al Dios desconocido. Él es ese que estamos o sea, ellos tenían tantos dioses que hicieron, por si acaso se le pasaba a uno, le hicieron eso, al Dios desconocido. Y Pablo ahí habló. Y eso lo vamos a tocar ahora, pero vamos a seguir. Entonces dice aquí que el nacimiento de Jesús está determinado en Miqueas 5:2, que era en Belén. Ahora, el ministerio de Jesús, dice la Biblia que iniciaría en Galilea de los gentiles. Y lo dice en Isaías 9:1, donde dice Galilea de los gentiles, una ciudad asentada en sombra de muerte. Cuando usted ora y le pide a Dios, ¿qué significa estar asentado o cubierto por la sombra de la muerte? Significa estar cubierto por el mismo diablo. Estar cubierto y rodeado y todo por las tinieblas que representan al mismo diablo. La Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque están en tinieblas, no le ha amanecido. Y esa oscuridad representa las incidencias satánicas en el mundo, porque ¿sabe qué pasa? Galilea significa círculo y gentil viene de gente. Entonces la traducción correcta sería el círculo o el mundo de la gente, el círculo de la gente. O sea, en esa profecía Dios estaba vinculando al mundo entero, que el mundo entero estaba en tinieblas, y sigue mucha gente del mundo estando en tinieblas porque lamentablemente rechazan la luz. La Biblia dice que habrá gente que rechazará la verdad, pero pondrán oído a las mentiras satánicas y serán engañadas con tontería. Pero hay gente que usted le enseña algunos principios bíblicos fundamentales y tangenciales, pero ellos no quieren creer y son cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ellos me dicen a mí, no, pero lo que pasa es que tú no estás viviendo lo que yo he vivido. Aunque la Biblia dice así, yo estoy viviendo otra cosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hubo una hermana que me dice que Satanás le toca a ella y por eso tiene la mano con problemas y del parido y esto. Y no, pero que la Biblia dice bien claro que cuando llega la luz la tiniebla huye. Y la Biblia dice bien claro que el que es de Cristo Dios le guarda y Satanás no le toca. Ahora, si tú confiesas que te puede tocar, tú vas a ser tocada. Entonces, están en la iglesia y por encima de lo que Dios establece, ponen su experiencia basada en su desconocimiento de la profundidad de que Dios revela, de las maravillas que Dios revela. Porque si usted cree de verdad que Satanás no lo puede tocar y que la luz tiene que huir cuando llega, las tinieblas tienen que huir cuando llega la luz, entonces él no le va a tocar. Pero si usted cree y confiesa que lo puede tocar, le va a tocar. Óigame, Cristo dice que a usted no lo puede tocar el diablo. Amén, gloria a Dios. Si usted se humilla y se arrepiente, porque Dios no nos llamó a ser perfectos, sino a buscar la perfección, a arrepentirnos cuando le fallemos. Vamos a fallar en el transcurso, en el camino, vamos a tropezar, pero la Biblia dice, no caeré demasiado, porque Jehová me sustenta. Amén, gloria a Dios. Dice aquí, en Isaías 9:1, que nuestro Señor iba a comenzar su ministerio para el mundo en Galilea de los gentiles. Porque había mucha tiniebla satánica, pero luz, gran luz resplandeció, dice la Biblia, sobre aquellos que moraban en sombra de muerte, en tumba de muerte. Vino la luz y vino la vida para todo aquel que le acepta. Y sigue esa luz iluminando al mundo y a aquellos que quieren ser iluminados. Porque lamentablemente muchos huyen de la luz. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, literalmente muchos huirán y dirán, montaña cae sobre nosotros, ocultando de aquel que viene. Oigan, la gente huyendo, en vez de humillarse y salir corriendo a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname.
perdóname, Señor. Y ayúdame, que yo no quiero perderme, Señor. Gloria Yo a no Dios. quiero ir al infierno, ni quiero, ni lo poco ni lo mucho que vive en este mundo, fallarte más, sino servirte y ganar alma para ti, si es tu voluntad, Señor. Ayúdame a hacer como fue, Señor, Leví, Señor, que después que pecó tan grandemente contra ti, contra su padre, Dios mío, se arrepintió y comenzó a ganarse alma a sus propios hermanos, a los vecinos, a todo el mundo, a ministrarle tu palabra. Gloria a Dios. A todo el que le pasaba por el lado, Leví le hablaba. No se iba sin la bendición de la palabra de Dios. Luz resplandeciendo a través de él. Y nosotros estamos llamados para hacer y para llevar esa luz de la palabra. Porque la Biblia dice que Satanás pone un velo para que no le alumbre la gloria del brillo del evangelio de Jesús en los corazones de la gente. Pero también dice que el velo puede ser quitado por Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo es la palabra. Amén. Eso es la verdad. La palabra es Cristo. Y cuando usted le da palabra a la gente, le está dando a Cristo. Gloria a Y Dios. Cristo quita el velo, dice la Biblia. Amén. Cristo lo quita. El único que puede quitar el velo, que no permite que brille la luz de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo en los corazones de la gente, es Cristo, el único. Por eso le dije que antes me preocupaba por enseñar y le explicaba. Y a veces me sentía, digo, mío, pero usted no entiende. Pero yo le expliqué todo. Espiritual. Y los van determinando cada caso. El Señor me dijo, tranquilo, porque me agotaba. Sigue predicando y no te preocupes por eso, porque el que da convicción de pecado, justicia y juicio, soy yo. Aleluya. Él es el que lo hace. Nosotros predicamos y qué lindo que nos dé la oportunidad de predicar, de escuchar, que hay un oído presto. Porque a veces estamos predicando y a lo mejor alguien está parado allá afuera y yo no lo sé. Y Señor. Dios hizo que se pare para escuchar. Y de ahí se va libre de la tristeza, del deseo de quitarse la vida. Libre de las tinieblas que ropan a tanta gente. Gloria a Dios. Porque en un momento determinado Dios se glorificó y quiso que su siervo le hablara y le dijera, hay esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Hay esperanza en esa luz maravillosa que vino para el mundo. Te quiere alumbrar a ti, pero tiene que permitirle que lo haga. Tiene que humillarlo para que te alumbre, para que te muestre el camino. La fecha del nacimiento, en Lucas 2.8, la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Qué dice Lucas 2.8? Vamos a ver, dice aquí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Ahí está la fecha. Aunque también la fecha del nacimiento de Jesús la tenemos en los libros de Edra y Nehemías. Ahí habla. Y también en Daniel capítulo 9 versículo 24. Ahí está la fecha del nacimiento de Jesús. Pero la fecha que habla aquí en el capítulo 2 versículo 8 de Lucas se refiere a qué época. Usted sabe que el mundo está determinado por 4 estaciones. Primavera, y la ponen primero, pero podría ser cualquiera. Primavera, el tiempo de la reproducción, el tiempo de las flores, el tiempo precioso. Verano, tiempo de calor, tiempo de calor. Otoño e invierno. Otoño, tiempo de las canas. ¿Sí? El otoño de la vida, porque se ponen los cabellos negros, se ponen blancos y las hojas también. Por eso identifica el otoño con esa parte de la madurez humana. Ahora, dice en el capítulo 2, versículo 8 de Lucas, que Cristo nació en una época que los pastores guardaban la vigilia de la noche. Ya hemos tratado eso, pero presten atención de nuevo. Presten atención para que ustedes puedan explicarle a la gente, no solo ser oidores olvidadizos, sino investigar y orar. La vigilia de la noche implica que los pastores se quedaban en la noche con las ovejas. Y no era un pastor, eran a veces varios, con perros y todo eso. Eso nada más ocurre en ese territorio que es frío, yo lo estaba leyendo,
es frío en ese lugar donde él nació. Recuerden que él estaba en Belén en ese momento. Cuando él estaba naciendo, los pastores que estaban por ahí, se le aparecieron unos ángeles y le dijeron: gloria sea dada a Dios en las alturas y paz a los hombres, porque hoy ha nacido el Salvador del mundo. Le dijo a los pastores que estaban en la vigilia de la noche. Y esa vigilia nada más se hace en verano. Estaba buscando, los meses de verano son 4. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Desde julio a agosto, el mes más caliente que hay. O sea, uno se agota. ¿Eh? Julio, agosto, septiembre y llega hasta casi hasta octubre. O sea que Cristo nació en uno de esos meses. Cristo nació en uno de esos meses porque son las únicas fechas, el único periodo donde los pastores hacen la vigilia de la noche, que significa que amanecían en el terreno, en el campo con ella. Se iban lejos a veces inclusive y no le daba tiempo a llegar. Y entonces los que iban preparados y dormían con ellas. Dormían con las ovejitas ahí, aunque lloviese. Ellos iban preparados con una especie de carpa que tenían que les servía para dormir y para cubrirse. Y ahí dormían. Por eso se sabe que la fecha del nacimiento de Jesús no es del 25 de diciembre. Con lo cual pasamos a otra explicación, que es la que dice el capítulo 17, número 23 de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué los cristianos celebramos la Navidad si entendemos que Cristo no nació en esta fecha? Bueno, yo estaba orando y por eso le hablé ahorita del capítulo 17 de Hechos, versículo 23. ¿Qué dice Hechos 17, 23? Vamos a buscarlo y a leerlo. Hechos 16, Hechos 17, 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. La pregunta se la reitero: ¿por qué celebramos la Navidad si sabemos que Cristo no nació en esta fecha de diciembre? Ya explicamos que no nació en diciembre. Y no solo se lo digo yo, sino que los eruditos e investigadores bíblicos, te pueden entrar en internet y buscar, que ahora es fácil. Muchas de estas cosas que yo le digo fue por lectura de libros y eso, pero ahora no. Ahora hasta yo tengo libros ahí. Y entonces, ¿por qué la celebramos? Bueno, acabamos de leer que Pablo llegó a Atenas, porque yo siempre he dicho que Dios no es psicorrígido. ¿Verdad que sí se lo he dicho? Amén. Ay, que ropita, la Biblia dice que la mujer no use ropa de hombre y el hombre no usa ropa de mujer, pero usaban batola los dos. Bueno, pues esa batola hubiese podido ser también pantalón. Ahora lo que sí dice que nos vistamos decorosamente, o sea, que no esté enseñando los pechos, que no esté enseñando nada, mostrando nada, ni marcando nada, sino santidad. Pues, aquí dice que Pablo llegó a un lugar donde vio que había mucha idolatría y comenzó a predicar de Jesús. Fueron a cuestionarlo dispuesto, y él le dijo: no, espérense, yo lo que le estoy hablando. Al entrar vi que ustedes tenían una dedicación a un Dios que se llama Dios desconocido. Ese es el que yo le estoy hablando. O sea, él identificó a Cristo con eso porque verdaderamente ellos no conocen a Dios. Y todo aquel que no ha recibido a Cristo, inclusive que anda en muchísimas religiones, está dentro de ese grupo que está adorando sin saber y sin conocer al verdadero Dios. O sea, en otras palabras, Pablo aprovechó la ocasión y aprovechó
principio, esa expresión que ellos tenían y esa dedicatoria a ese Dios desconocido para introducir a Cristo entre los desconocidos, para hacerle conocer a ese Dios que ellos no conocían, pero el verdadero y único Dios. Y yo estoy seguro que muchas de esas personas, después que conocieron a Cristo de corazón, porque ¿saben lo que hace Dios? Quita el velo, ya lo dijimos ahorita, le quita el velo de toda mentira satánica. Entonces esta gente que tenían 500,000 dioses y que tenían hasta un mausoleo dedicado al Dios desconocido, yo estoy seguro que después que conocieron al verdadero Dios, botaron toda esa porquería. Gloria a Dios. Amén. ¿No le parece un poquito a la historia de Naamán? Naamán adoraba muchísimo a Dios, pero entonces vino una muchachita esclava y le dijo: en mi pueblo, allá en el pueblo de Dios, hay siervos de Dios que le piden a papá y papá hace que vaya hasta fuego del cielo y le puede curar de eso, de esa lepra. Muchacha, tú estás hablando de popeta, tú no sabes que eso no lo cura a nadie, no hay médico que lo cure. Pero el que dijo que nosotros servimos, para él no hay nada imposible. ¿Saben qué? Cuando él escuchó esa palabra, no fueron solas, esas palabras no fueron solas, fueron con la unción de la verdad, con la unción y la presencia del Espíritu Santo en los corazones. Y esa palabra fue e hizo aquello para lo cual Dios lo envió, porque si no va con esa gracia divina, él perderá el tiempo. Pero fue con la gracia, porque era un propósito de Dios. Y por eso hay que tratar de buscar estar en ese propósito. Señor, ¿cuál es tu propósito? Úsame en tu propósito. Ayúdame donde quiera que yo esté, estar en tu propósito. Porque yo sé que tú quieres que yo sea como esa niña. Tú quieres que yo le diga a la gente que en tu pueblo todavía existen personas, que hay personas que tú has ungido, personas que quieren vivir, que aunque tengan debilidad y defectos, quieren y tratan de vivir agradándote, y tú lo usas para gloria de tu nombre. Gloria a Dios. Este señor Pablo aprovechó una coyuntura para ministrar a Cristo. La Navidad es otra coyuntura. Nosotros sabemos que no nació el 25 de diciembre. Amén. Que eso nos lleva a otro punto. Y el otro punto es el siguiente. Tenemos aquí. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Pero antes de continuar leyendo, ustedes saben y han escuchado ahora todos los anuncios, no dice ya Merry Christmas, que significa feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús. Feliz nacimiento de Cristo significa Merry Christmas. Ahora dicen felices fiestas. ¿Ustedes no lo han oído? ¿Ustedes saben por qué eso? Porque quieren sacar a Dios del panorama navideño. Hace años que están con eso. Porque se ofenden mucha gente. Los musulmanes que llegaron a Estados Unidos y Europa y esto, ellos no creen en Cristo y no quieren que se celebre la Navidad, pero quieren que se celebre la fiesta. Entonces, para complacerlo, el mundo, que solo piensa en las cosas del mundo, dijeron: está bien, ustedes lo que quieren es fiesta, pues vamos a celebrar la fiesta. ¿Y quién no lo ha oído? Felices fiestas. Y hasta aquí ya aquí no dice feliz Navidad, muy poco. Yo recuerdo con los hijos del Clarion, feliz Navidad. Ya no se oye, ahora es felices fiestas. Y suena como está bonito. Pero el objetivo es quitar el símbolo que representa a Dios de la nomenclatura, de la fórmula. No quiere. Pero a nosotros no nos importa, porque nosotros sabemos que Cristo no nació ahora. Pero sí nos gustaría que sigan celebrando la Navidad, por lo menos para tener la oportunidad de hacerle ver al mundo que Cristo nació un día y puede nacer otra vez en el corazón de Dios. Amén. Gloria a Si ellos le dan Dios. su vida a Cristo. Entonces, dice aquí que esa Navidad es importante, es un hito importante para nosotros. El final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares, y para los cristianos practicantes, una emotiva fiesta de adoración. Aquí dice religiosa, ¿no? Nosotros no hacemos nada religioso, nosotros adoramos a Dios. Amén.
Aquí, aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones, bebidas y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos, y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Aunque normalmente asociamos al origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. Precisamente por esta duda entre las naciones paganas y la Navidad cristiana, hubo un caso en el 1990 en el que la Junta Escolar de Solon, Ohio, decidió eliminar todas las representaciones de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del Estado laico de la ciudad, es decir, no respetaba la separación entre la iglesia y el Estado. Eso fue lo que ellos dijeron, pero mentira. En el fondo ellos estaban buscando eliminar a Cristo también. Eliminar a Cristo. Porque cuando ellos hicieron eso, los padres se quejaron. Entonces, ¿qué sucedió? Que no pudieron quitar la celebración de navideña en la escuela, pero lograron algo. Quitaron la oración y todos los textos bíblicos de la escuela. O sea, que en el fondo no era que no celebraran Navidad, era sacar a Dios. Porque los textos bíblicos y la oración que se hacía antes de iniciar la clase, ¿qué tiene que ver con la Navidad? No era supuestamente la Navidad. Y que si la escuela la paga el Estado, ¿por qué tiene que haber cosas religiosas en la escuela? Eso, por eso que hablan de Estado laico y la iglesia. Los laicos son los civiles, los normales. Entonces la iglesia ya es los creyentes. Entonces ellos dicen que debe haber separación. Ese fue el fundamento que ellos utilizaron para tratar de sacar la Navidad de las escuelas. Pero como no pudieron, entonces, sí, porque primero iban a sacar la Navidad, pero después iban a ir en su proyecto sacando lo demás. Y como no pudieron con la Navidad, se siguió celebrando la Navidad. Porque los padres lucharon contra eso. Entonces hicieron y se fajaron y lograron sacar la oración y la palabra de Dios de la escuela. Y ya ustedes saben los resultados. Como dijo una persona, un preso dijo, si me hubiesen dado la Biblia en la escuela, no tuviera que haberla recibido en la cárcel. Gloria a Dios. Porque en la cárcel Aleluya. lo permiten. En la cárcel lo permiten. Yo allá prácticamente fue que conocí al Señor. Me daban Biblia, me iban a llevar mensajes, iban todo eso. Pero en la escuela no lo permiten. Entonces yo prefiero que sea en la escuela desde niño. Amén. Porque si se lee un versículo, solo Dios sabe cuántos niños pueden ser tocados por el Espíritu de Dios sin que el que lo leyó sepa lo que está sucediendo en los corazones de cada persona. Porque yo le estoy predicando aquí, pero Dios que sabe cuántos corazones le está ministrando profunda y maravillosamente, como Él quiere, como Él desea y conforme a lo que usted necesita. Amén. Él lo sabe, no yo. Pero si dejamos de ministrar la palabra, entonces las tinieblas siguen reinando y la tristeza sigue acabando con los corazones. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí que sacaron a Cristo. La Navidad era un acto secular. La práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de toda la cultura del mundo desde antes de Cristo nacer. Si seguimos leyendo, veremos que habla de cómo introdujeron los arbolitos. Los arbolitos se introdujeron desde Babilonia, desde los tiempos de Babilonia y Nimrod. Cuando mataron a Nimrod, que lo picaron en último pedazo, enterraron su cuerpo en distintos sitios. Entonces, como Samiramí se escondió para que no la maten a ella también por la rebelión contra Dios, comenzó lo que se llama la religión ocultista, porque estaban ocultos. Adoración oculta a Satanás. Entonces, ella dijo que su hijo Tamuz, que también murió, se había convertido en el dios Sol.
y comenzaron a adorar el sol. Por eso que ustedes ven que la Iglesia Católica tiene una cosa que parece un sol y en el medio tiene la hostia, porque ellos hacían esos ritos con eso, pero en nombre de Tamuz, antes de Cristo nacer. Óigame, antes de Cristo nacer hacían todo eso. Lo único que sucedió es que cuando el cristianismo comenzó, ellos se dieron cuenta de la fortaleza que estaba tomando la palabra de Dios en el mundo, agarraron y cambiaron esos nombres y pusieron que eso era Jesús. La transubstanciación, si ustedes lo buscan, consiste en que ese pancito que está en el medio se convierte literalmente en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre de Jesús literalmente por fe, dice. Y Cristo no dijo eso, Cristo dijo que haríamos eso en memoria de su sacrificio, muerte y resurrección. No que Él lo íbamos a hacer porque estábamos comiendo la carne y el cuerpo de Jesús. Cristo dijo bien claro cuando le dijeron en el capítulo 6 de San Juan, que Él le dijo, el que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre no tendrá parte conmigo, no tendrá salvación. Y hubo gente que le dijo, vamos de aquí, este sea loco, ahora quiere que se lo coman, pero ¿cómo? ¿Asado? ¿Guisado? ¿A la plancha o cómo? No, vámonos de aquí, con frito. Y Cristo se rió porque da pena. Yo supongo que se rió con tristeza, o quizás no se rió. Y ahí le contestó una palabra preciosa, que si no hubiese dicho eso, estuviéramos toditos nosotros un poco preocupados también con esa palabra. Pero la sangre no va a dar para tanta gente. Pero ¿qué pasa? Él dijo una palabra, oiga la palabra que dijo. La carne para nada aprovecha. Lo que yo le acabo de decir, que es espíritu y es vida. Que no es literal, hay cosas que son literales, pero hay cosas que son espirituales. Eso es lo que le está diciendo ahí. Cristo Jesús, bendito sea su nombre. ¿Quién vive, hermano? Cristo. De modo, hermano, que la Navidad es un tiempo para nosotros adorar y aprovechar la oportunidad. Mire, hermano, no sé, yo antes, ¿verdad? Y espero en Dios que me acercaba una gente, por ejemplo, en cualquier farmacia, le decía, mira, tú sabes que hay una persona que te conoce hace tiempo, te mandó un mensaje conmigo. Sí, a usted. No, sí, pero yo no te conozco a ti. Sí, pero la persona que te mandó el mensaje conmigo te conoce y sabía que yo venía para acá. Seguro, sí, te conoce desde que tú naciste. ¿Y quién es? Pues Jesucristo. Él te manda a decir que te ama. Y ahí comenzamos una conversación y el Señor se glorificaba. Cuando vayan a cenar, aunque lo sepan los que están en la mesa, díganle, miren, hoy estamos celebrando el nacimiento de Cristo, pero históricamente no se sabe la fecha. Ahora lo importante es que aprovechemos la oportunidad para dar gracias a Dios. Gracias a Dios por habernos dado a su Hijo, por haber mandado a su Hijo a este mundo, no importa la fecha que haya sido, a pagar la deuda que nosotros tenemos. ¿Cuál es esa deuda? La Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. O sea, debemos morir por nuestro pecado, por pequeño o grande que sea, debemos morir. Pero Cristo vino para que no moramos, para que no nos vayamos al infierno al morir, sino para que podamos ser salvos de esa verdadera muerte que irse para el infierno sin Cristo. Y por eso le damos gracias a Dios. Y ahí le explican en qué consiste el Evangelio de Cristo, que fue eso, venir a pagar, muriendo por nosotros, yendo al infierno en nuestro lugar, para cumplir esa deuda que es la muerte por el pecado. Y como Él no pecó, entonces ahora Dios, como nadie puede valorarlo de nadie, Dios dijo, mi Hijo vale para mí la salvación de todo aquel que me cree. Gloria a Dios. Usted no puede ponerle precio. A mí hay una persona que me dijo a mí, no, yo no puedo decirle a él que te cobre menos, porque yo no puedo. Yo le dije a una persona, mira, ayúdame con fulano a decirme, no, yo no puedo hacer eso, porque yo no puedo ponerle precio al trabajo del otro. ¿Me entiendes? Yo no puedo ponerle precio a lo suyo, ni usted a lo mío. Aunque a mí me haya costado nada, pero si a mí me da mi gana decir que cuesta 100 millones de dólares, si tú no me das eso, no te lo vas a llevar, papá. Porque yo le pongo el precio que me da mi gana a lo mío. Y así hizo Dios. ¿Okay? Y ahora, por ese sacrificio en la cruz y por ese nacimiento de Jesús,
hoy nosotros tenemos esperanza. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu enviar a tu Hijo a nuestra vida, a morir, a pagar por nuestras faltas y pecados.